La profesora Margaret Harrison salió de su coche negro y miró el pequeño edificio que tenía delante. La pintura estaba vieja y descascarada. El letrero decía Centro Comunitario Riverside en letras descoloridas. Miró su caro reloj e hizo una mueca. No quería estar allí. Margaret daba clases de piano en una de las mejores escuelas de música de Nueva York. Sus alumnos provenían de familias adineradas. Tenían los mejores profesores, los mejores pianos y la mejor ropa. Este lugar no se parecía en nada a su mundo. El viaje desde el aeropuerto había sido largo y accidentado. Las carreteras eran estrechas y estaban llenas de baches. Vio casas viejas, vallas rotas y coches oxidados. Todo parecía pobre y olvidado. Margaret se preguntó por qué había aceptado ser jueza de este concurso de música de un pequeño pueblo. Su amigo, el Dr. Williams, la había invitado. Dijo que le haría bien ver cómo la música conmovía a la gente en lugares pequeños. Margaret pensó que sería una pérdida de tiempo, pero el Dr. Williams era su jefe, así que aceptó. Margaret caminó hacia el edificio. Sus tacones altos resonaban en la acera deteriorada. Llevaba un traje azul oscuro que costaba más de lo que la mayoría de la gente de aquí ganaba en un mes. Su cabello estaba perfecto. Su maquillaje era perfecto. Todo en ella delataba su importancia. Dentro del centro comunitario, el aire olía a viejo y polvoriento. El suelo estaba cubierto de una alfombra barata que había visto días mejores. Había sillas plegables en filas. La mayoría estaban vacías. Algunos padres estaban sentados dispersos hablando en voz baja. A un lado de la sala había un piano viejo. La madera estaba rayada y sin brillo. Algunas teclas estaban amarillentas por el tiempo. Margaret negó con la cabeza. Sus alumnos tocaban pianos que costaban más que una casa. Ese viejo aparato probablemente no había sido afinado en años. Una alegre mujer de cabello gris se acercó a Margaret. Llevaba un vestido sencillo y zapatos cómodos. Su sonrisa era cálida y sincera. «Usted debe ser la profesora Harrison», dijo la mujer. «Soy Betty Johnson. Dirijo el programa de música aquí. Muchas gracias por venir. Los niños están muy emocionados de tocar para ustedes». Margaret esbozó una sonrisa fría y breve. «Sí, bueno, espero que no tarde mucho. Tengo que tomar un vuelo esta noche». La sonrisa de Betty se atenuó un poco, pero se mantuvo. Amable. «Claro, hoy tenemos 8 niños jugando. De diferentes edades. Algunos llevan un tiempo tomando clases. Otros están empezando». Margaret volvió a mirar a su alrededor. 8 niños. En su mundo, las competiciones tenían cientos de estudiantes. Los mejores competían durante años solo para tener la oportunidad de participar en un concurso de verdad. Parecía una broma. «¿Dónde están?», preguntó Margaret. Se están preparando en la trastienda. La mayoría están bastante nerviosos. Es la primera vez que muchos de ellos tocan para alguien de una gran escuela de música». Margaret dejó su mochila sobre una mesa y sacó sus papeles. Tenía que rellenar formularios de evaluación. Planeaba dar a todos puntuaciones bajas e irse lo antes posible. Justo entonces, los niños empezaron a entrar en la sala. Parecían niños normales de un pueblo pequeño. Algunos llevaban sus mejores galas, pero la ropa era vieja y sencilla. Otros llevaban vaqueros y camisetas. Ninguno se parecía a los estudiantes refinados que Margaret estaba acostumbrada a ver. Un chico alto y pelirrojo fue el primero. Tocó una canción sencilla de Mozart. Cometió varios errores y le temblaban las manos. Margaret anotó sus partituras sin escuchar realmente. Una chica con coletas tocó a continuación. Eligió una pieza que le resultó demasiado difícil. La repasó a trompicones, parando y volviendo a empezar varias veces. Margaret golpeó la mesa con el bolígrafo y miró su reloj. Luego vinieron unos cuantos niños más. Algunos tocaron mejor que otros, pero ninguno impresionó a Margaret.
Les dedicó a todos la misma mirada de aburrimiento y las mismas puntuaciones bajas. Mientras el quinto niño jugaba, Margaret vio a un niño sentado en la esquina del fondo. Parecía de unos 12 años. Tenía el pelo negro y liso. Su ropa estaba limpia, pero vieja. Sus zapatos tenían agujeros que alguien había intentado tapar con cinta adhesiva. El niño se sentó muy quieto y observó a cada persona jugar. Sus ojos brillaban e interesaban. Mientras otros niños hablaban o jugaban, este niño simplemente escuchaba. A veces movía los dedos como si estuviera tocando el piano en el aire. Margaret lo vio y frunció el ceño. Algo en el niño la molestaba. Tal vez era su rostro serio. Tal vez era lo pobre que parecía. Decidió que no le gustaba. Betty Johnson gritó, Jamie Chun, sigues tú. El niño de la esquina se levantó lentamente. Caminó hacia el frente del salón con pasos silenciosos. No parecía asustado como los demás niños. Simplemente parecía tranquilo y preparado. Margaret miró su lista de nombres. Junto a Jaime Chun, alguien había escrito, autodidacta. Margaret casi se rió a carcajadas. Autodidacta. Eso significaba que no habría clases de verdad. Ningún profesor de verdad. Ningún buen piano para practicar. Esto sería terrible. Jaime se sentó en el viejo banco del piano. Lo ajustó un poco y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, simplemente se sentó. Cerró los ojos y respiró hondo. Margaret ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Ya había decidido que este chico sería el peor hasta ahora. Empezó a escribir puntuaciones bajas incluso antes de que tocara una sola nota. Los padres del chico estaban sentados en el tercer piso. Ro, su madre, llevaba un sencillo uniforme de trabajo. Las manos de su padre parecían ásperas por el duro trabajo. Observaban a su hijo con amor y esperanza en los ojos. Los padres en la sala guardaron silencio. Incluso los niños dejaron de hablar. Todos parecían comprender que algo especial estaba a punto de suceder. Todos excepto Margaret Harrison. Estaba sentada en su mesa de juez con aspecto aburrido y lista para irse. Su costoso bolígrafo estaba listo para marcar. Otra puntuación baja. En su mente, ya estaba pensando en la cena en el aeropuerto y en su vuelo de regreso a Nueva York. Jaime abrió los ojos y miró las teclas. Sus dedos encontraron su posición inicial. La sala quedó en completo silencio. Margaret Harrison no tenía ni idea de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Jaime Chin se sentó al viejo piano y miró las teclas. El patrón blanco y negro era como un viejo amigo para él. Llevaba 6 años tocando el piano. Desde que su abuela le enseñó su primera canción, Margaret Harrison seguía sin levantar la vista de sus papeles. Escribía números en casillas, dándole a Jaime puntuaciones bajas incluso antes de que empezara. En su mente, un niño autodidacta de familia pobre no podría tocar música de verdad. La habitación estaba en silencio ahora. La madre de Jaime contuvo la respiración. Su padre apretó la mano de su esposa. Sabían que su hijo era especial, pero les preocupaba que esta profesora tan distinguida no viera que Jaime recordaba la primera vez que tocó las teclas del piano. Tenía 6 años. Su abuela lo había llevado a la vieja iglesia donde limpiaba pisos. Allí había un piano que ya nadie usaba. La música vive en el corazón, le había dicho su abuela. Solo hay que dejarla salir a través de los dedos. Le enseñó canciones sencillas: Brilla, brilla, estrellita y Feliz cumpleaños. Pero Jaime quería aprender más. Escuchaba música en viejos CD que su abuela encontraba en ventas de garaje. Oía canciones hermosas y complejas que le llenaban el corazón. Cuando su abuela murió hace 2 años, Jaime pensó que su música moriría con ella. Pero sus padres lo sorprendieron. Usaron el dinero que habían ahorrado para un auto nuevo y le compraron un piano viejo. Estaba rayado y algunas teclas se atascaron, pero era su piano. Todos los días después de la escuela,
Jaime se sentaba al piano y aprendía solo. No tenía libros de música, así que aprendía canciones escuchándolas una y otra vez. Sus vecinos podían oírlo tocar a través de las delgadas paredes de su pequeña casa. Algunos se quejaban del ruido, pero otros dejaban de trabajar solo para escuchar. Ahora Jaime estaba sentado frente a esa habitación llena de gente. El piano que tenía frente a él era mejor que el viejo que tenía en casa. Las teclas se sentían suaves bajo sus dedos. Podía notar que lo habían afinado recientemente. Margaret Harrison finalmente levantó la vista, pero solo para mirar la hora. Quería apresurar el proceso. Había visto a suficientes niños de pueblos pequeños intentar tocar música clásica. Siempre eran las mismas canciones sencillas, mal interpretadas sin un verdadero conocimiento musical. ¿Qué vas a tocar hoy, jovencito?, preguntó con voz aburrida. Dot. Jaime la miró por primera vez. Su rostro era frío y hostil. Su ropa era elegante y cara. Todo en ella decía que se creía mejor que todos en esa habitación. Cortando, dijo Jaime en voz baja. Bulad número 1 en sol menor. El bolígrafo de Margaret dejó de moverse. Miró a Jaime con sorpresa. Esa pieza musical era extremadamente difícil. Los estudiantes universitarios tenían dificultades con ella. Los pianistas profesionales la practicaban durante meses antes de interpretarla. Un niño de 12 años no podría tocarla bien. ¿Estás seguro?, preguntó Margaret. Es una pieza muy difícil. Quizás deberías elegir algo más sencillo. Jaime negó con la cabeza. Esta es la canción que quiero tocar. Margaret casi sonrió, pero no de forma agradable. Este chico estaba a punto de hacer el ridículo. El primer Bulad de Chopin no solo era difícil. Era una de las piezas más difíciles jamás escritas. Requería una técnica perfecta, una comprensión profunda y años de entrenamiento. Dot miró a los demás jueces. Parecían preocupados también. Nadie quería ver a un niño fracasar tan estrepitosamente. Pero Jaime no estaba preocupado. Llevaba 8 meses tocando esta pieza. La encontró en un CD viejo en la biblioteca. En cuanto la escuchó, supo que tenía que aprendérsela. La música le hablaba a algo muy profundo. Dot, al principio, solo podía tocar pequeñas partes. Sus dedos no eran lo suficientemente fuertes para algunas secciones, pero practicaba a diario. Poco a poco, pieza por pieza, aprendió la canción completa. Sus padres no sabían música clásica, pero se dieron cuenta de que esta canción era especial. Cuando Jaime la tocó, toda la casa pareció cambiar. La música era triste y alegre a la vez. Contaba una historia sin palabras. Margaret se recostó en su silla y volvió a coger su bolígrafo. Dejaría que el niño lo intentara y luego le daría la puntuación más baja posible. Tal vez esto le enseñaría a no intentar cosas que estuvieran más allá de su capacidad. Los demás niños de la sala habían oído a Jaime practicar esta pieza muchas veces. A veces iban a su casa solo para escuchar. Sabían que era diferente a ellos. Cuando Jaime tocaba música, ocurría algo mágico, pero los adultos de la sala parecían preocupados. Habían oído hablar de Chopin, pero no sabían lo difícil que era su música. Solo sabían que Margaret Harrison parecía enfadada e impaciente. Dot. Jaime colocó las manos sobre las teclas en la posición inicial. Su mano izquierda estaba lista para tocar las notas graves y profundas que darían comienzo a la pieza. Su mano derecha entraría después con la hermosa melodía que hacía llorar a la gente. Había tocado esta pieza cientos de veces en su viejo piano de casa. Pero esto era diferente. Este piano sonaba mejor. La sala era más grande. Toda esta gente lo observaba. Por un instante, Jaime sintió miedo. ¿Y si cometía errores? ¿Y si este profesor tan elegante tenía razón y no debía intentar una pieza tan difícil? ¿Y si avergonzaba a sus padres? Entonces recordó las palabras de su abuela. La música vive en tu corazón. Solo tienes que dejarla salir entre tus dedos. Jaime cerró los ojos y sintió la música en su interior.
El malo era como un amigo ahora. Conocía cada nota, cada sentimiento, cada momento en que la música se volvería suave o fuerte. Margaret Harrison volvió a mirar su reloj. Estaba pensando en su cena en el aeropuerto. Estaba pensando en su cómodo apartamento en Nueva York. Estaba pensando en cualquier cosa menos en el chico al piano. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso los niños pequeños dejaron de moverse. Algo en el aire se sentía diferente, como el momento antes de una tormenta. Dot. Jaime respiró hondo otra vez. Sus dedos estaban listos. Su corazón estaba listo. La música estaba lista para cobrar vida. Dot. Margaret Harrison tenía su bolígrafo listo para escribir las puntuaciones bajas. Ya había decidido que esto sería un desastre. En su mente, ya estaba pasando al siguiente niño. Dot. No tenía ni idea de que en los próximos minutos, todo lo que creía sobre la música y el talento daría un vuelco. La mano izquierda de Jaime presionó la primera cuerda. El sonido que emanaba del viejo piano era profundo y rico. Llenó el centro comunitario como agua llenando una taza vacía. Margaret Harrison seguía mirando sus papeles cuando empezó la música. Pero algo en ese primer acorde la hizo detenerse. No era lo que esperaba. El sonido era limpio y fuerte. No había vacilación ni miedo. El comienzo de la primera balada de Chopin comienza lenta y tristemente. Suena como alguien que recuerda algo hermoso que ya no existe. Jaime tocó estas primeras notas con una delicadeza que sorprendió a todos en la sala. Margaret finalmente levantó la vista de sus papeles. Las manos del chico se movían por las teclas con confianza. Su postura era buena. Sus dedos se curvaban correctamente sobre las teclas. Alguien le había enseñado bien. ¿Pero quién? El periódico decía que era autodidacta. Dot. Jaime continuó con la melodía inicial. Cada nota era clara y perfectamente sincronizada. Pero más que eso, cada nota parecía significar algo. No era solo un niño tocando música. Era un niño contando una historia. Dot. Margaret se sintió confundida. Había esperado oír errores y notas equivocadas. Había esperado ver a un niño con dificultades con una música demasiado difícil para él. En cambio, estaba oyendo algo que sonaba casi profesional. Las demás personas en la sala estaban completamente calladas. Los padres que habían estado susurrando dejaron de hablar. Los niños que habían estado inquietos en sus sillas se quedaron quietos. Incluso Betty Johnson, quien dirigía el programa de música, pareció sorprendida. La mano derecha de Jaime se unió con una melodía más aguda. Aquí es donde muchos estudiantes cometían sus primeros errores. La mano derecha y la izquierda tenían que trabajar juntas a la perfección, como dos bailarines moviéndose al unísono. Jaime lo hacía parecer fácil. Margaret se encontró inclinándose hacia adelante en su silla. Algo no andaba bien. Los niños de pueblos pequeños no jugaban a cortar así, especialmente los que habían aprendido solos. Este tipo de juego requería años de costosas lecciones con maestros. Pero había algo más que inquietaba aún más a Margaret. El chico no solo tocaba las notas correctamente. Las tocaba con sentimiento. Sentimiento real. El que surge de comprender la música en lo más profundo. Dot. Margaret había escuchado esta pieza interpretada por algunos de los mejores pianistas del mundo. Había escuchado a sus alumnos más talentosos intentarlo, pero nunca la había escuchado interpretada con tanta naturalidad por alguien tan joven. Jaime pasó a la siguiente sección de la balada. Aquí la música se volvió más compleja. La mano izquierda tenía que tocar un ritmo constante mientras que la derecha tocaba una melodía fluida encima. Era como darse palmaditas en la cabeza y frotarse el estómago al mismo tiempo, solo que con mucha más fuerza. Margaret observó las manos de Jaime atentamente. Ahora su técnica no era perfecto. La posición de sus manos era ligeramente diferente a la que les enseñaba a sus alumnos, pero de alguna manera funcionaba. La música sonaba hermosa. Empezó a sentir algo que no había sentido en años. Curiosidad.
¿Cómo había aprendido este chico a tocar así? ¿Quién le había enseñado? ¿Dónde había practicado? ¿Cuánto tiempo llevaba estudiando esta pieza? La música seguía fluyendo del viejo piano. Jaime tenía los ojos cerrados. Se perdía en la música como se perdían los músicos verdaderamente talentosos. Margaret había visto esto antes, pero solo en sus alumnos más avanzados. Alumnos que llevaban 10 o 15 años tocando. Otras personas en la sala empezaban a mirarse con asombro. Podían notar que algo especial estaba sucediendo, aunque no supieran mucho de música clásica. El chico al piano. Parecía brillar de concentración y alegría. Margaret sintió que su máscara profesional empezaba a caerse. Se enorgullecía de ser dura y crítica. Nunca mostraba emoción durante las presentaciones, pero este chico le hacía sentir cosas que no había sentido desde entonces. Ella misma era una joven estudiante de música. El timbre pasó a una sección más lúdica. Allí, Chapin había escrito música que bailaba y reía. Los dedos de Jaime parecían saltar sobre las teclas. Las notas brillaban como la luz del sol sobre el agua. Margaret notó que Jaime no leía partituras. No había atril delante de él. Estaba tocando esta pieza increíblemente difícil completamente de memoria. Eso era impresionante, incluso para sus alumnos avanzados. Pero, ¿cómo podía un chico autodidacta memorizar una pieza tan compleja? Los alumnos de Margaret pasaban meses simplemente aprendiendo a leer las notas. Luego, pasaban más meses practicando hasta que podían tocar sin mirar la partitura. Jaime, de alguna manera, se había saltado todo eso. Había ido directo al corazón de la música. Era como si hablara el idioma de Chopin con naturalidad sin tener que aprenderlo en la escuela. La música se volvió más intensa. Ahora bien, esta era la parte donde muchos pianistas empezaban a tener dificultades. Las notas salían más rápido. Los ritmos se volvieron más complejos. Ambas manos tenían que trabajar juntas en perfecta coordinación. Margaret contuvo la respiración. Sin duda, aquí era donde el chico empezaría a cometer errores. Sin duda, aquí era donde se notaría su falta de entrenamiento adecuado. Pero Jaime dominaba los pasajes difíciles como si fueran canciones sencillas. Sus dedos sabían exactamente dónde ir. Su ritmo era perfecto. Su toque en las teclas era perfecto. Ni demasiado fuerte, ni demasiado suave. Margaret sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Reconocía esta sensación de hace mucho tiempo, cuando era una joven estudiante y escuchó música verdaderamente genial por primera vez. Era la sensación de presenciar algo extraordinario. Miró a su alrededor. Todos los demás parecían sentirla también. Los padres estaban sentados en el borde de sus sillas. Los niños miraban a Jaime con los ojos muy abiertos. Incluso los demás jueces parecían asombrados. Margaret se dio cuenta de que había dejado de tomar notas. Su bolígrafo estaba olvidado sobre la mesa. Sus hojas de evaluación estaban en blanco. Por primera vez en años, simplemente escuchaba música sin intentar criticarla. Jaime se adentró en la parte más hermosa del piano. Allí, Chapin había escrito una melodía tan hermosa que hacía llorar a cualquiera. Empezó suave y dulce, como un secreto susurrado. Luego se hizo más fuerte y apasionada. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente para contenerlas. Era una profesional. No lloraba durante las presentaciones estudiantiles. Pero esta ya no era solo una presentación estudiantil. Era algo completamente distinto. Era música pura que fluía del corazón de un niño de 12 años que la había aprendido todo por sí mismo. La melodía se elevaba cada vez más. La mano derecha de Jaime parecía cantar las notas en lugar de simplemente tocarlas. Cada frase tenía una forma perfecta. Cada nota conducía naturalmente a la siguiente. Margaret se olvidó de dónde estaba. Se olvidó del pequeño pueblo y del viejo centro comunitario. Se olvidó de su ropa cara y de su importante trabajo.
Estaba absorta en la música, al igual que Jaime, por primera vez en mucho tiempo. La profesora Margaret Harrison no juzgaba la música. Simplemente la experimentaba. La hermosa melodía seguía fluyendo de los dedos de Jaime. Margaret Harrison se encontró completamente absorta en la música. Se había olvidado de ser jueza. Se había olvidado de ser importante. Era solo una persona escuchando algo maravilloso. Dot. Jaime tocaba cada frase de la melodía como si contara una historia. La música hablaba de amor y pérdida, de sueños y esperanzas. Margaret podía sentir las emociones en cada nota. No se trataba solo de habilidad técnica. Era arte. Miró el rostro de Jaime mientras tocaba. Sus ojos seguían cerrados, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. No le costaba la música difícil. La disfrutaba. Las partes difíciles que hacían sudar y preocupar a sus alumnos le parecían fáciles. Margaret comenzó a comprender algo que lo sorprendió. Este niño no solo sabía tocar esta pieza. La entendía de verdad. Sentía lo que Chopin había sentido al escribirla. Era el tipo de comprensión musical que no se podía enseñar en ninguna escuela de la sala. Otras personas tenían sus propias reacciones ante la interpretación de Jaime. Su madre tenía lágrimas en los ojos. Había escuchado a su hijo tocar esta pieza muchas veces en casa, pero nunca así. Nunca con tanta confianza y belleza. Su padre, un hombre que trabajaba con las manos y no sabía nada de música clásica, se sintió orgulloso de una manera que nunca antes había experimentado. Puede que no entendiera a Chopin, pero podía ver que su hijo estaba haciendo algo especial. Dot. Betty Johnson, quien dirigía el programa de música del centro comunitario, estaba asombrada. Sabía que Jaime tenía talento, pero no tenía ni idea de que pudiera tocar a este nivel. Empezó a darse cuenta de que este niño necesitaba más de lo que su pequeño programa podía ofrecer. Los demás niños en la sala observaban a Jaime con asombro. Lo habían oído practicar esta pieza, pero verlo interpretarla frente al famoso maestro era diferente. Jaime parecía tranquilo y feliz, como si perteneciera a un gran escenario. Margaret continuó estudiando la técnica de Jaime mientras tocaba. Su digitación era poco convencional en algunos puntos. Un maestro experimentado lo habría corregido. Pero de alguna manera, su método funcionaba igual de bien, quizás incluso mejor. Empezó a pensar en sus propios alumnos de Nueva York. Tenían una técnica perfecta porque ella se la había inculcado durante años. Podían tocar piezas difíciles con precisión y limpieza. ¿Pero alguno de ellos tocaba con esta musicalidad natural? Margaret se dio cuenta de que estaba presenciando algo excepcional. El verdadero talento musical no consistía solo en tocar las notas correctas en el momento oportuno. Se trataba de hacer que esas notas cobraran vida. Se trataba de tocar el corazón de la gente a través del sonido. Dot. Jaime pasó a una sección donde la música se volvió más dramática. La mano izquierda tocaba acordes profundos y continuos, mientras que la derecha tocaba una melodía apasionada por encima. Esta parte requería fuerza, una resistencia con la que muchos pianistas adultos luchaban, pero las manos de Jaime, de 12 años, la manejaban a la perfección. Sus brazos se movían con gracia y potencia. No había tensión en sus hombros, ni tensión en su rostro. De alguna manera, había aprendido a tocar sin luchar contra el piano. Dot. Margaret pensó en todo el dinero que los padres de sus alumnos gastaban en clases, cientos de dólares al mes durante años y años. Profesores particulares, clases magistrales, pianos caros. Y aquí estaba un chico que había aprendido a tocar mejor que la mayoría sin ninguna de esas ventajas. Sintió una mezcla de emociones. Una parte estaba asombrada y emocionada, pero otra se sentía confundida e incluso un poco amenazada. Si este chico podía aprender a tocar así, ¿qué decía eso de sus métodos? ¿Qué decía de todo el entrenamiento formal en el que creía? Y con tanta fuerza, la música se fue construyendo hasta alcanzar un clímax intenso. Las manos de Jaime recorrieron las teclas con increíble velocidad y precisión.
El viejo piano pareció cobrar vida bajo su toque. Cada nota era nítida, incluso en los pasajes más rápidos. Margaret notó algo más notable. Jaime no solo tocaba notas rápidas. Las tocaba con una expresión musical perfecta. Cada pasaje rápido tenía forma y dirección. Nada era solo un alarde técnico. Empezó a inclinarse hacia adelante en su silla sin darse cuenta. Su fría actitud profesional se desvanecía. Se estaba entusiasmando genuinamente con lo que oía a su alrededor. Los demás jueces estaban igualmente cautivados. Se miraban con incredulidad. Ninguno de ellos esperaba algo así de un pueblo pequeño. Punto de competencia. Los padres y niños del público guardaron silencio absoluto. Algunos contenían la respiración. Otros habían olvidado parpadear. Todos sentían que estaban presenciando algo extraordinario. La interpretación de Jaime alcanzó nuevas cotas de belleza y brillantez técnica. Hacía que los pasajes más difíciles sonaran sin esfuerzo. Ritmos complejos que normalmente dejaban perplejos a los estudiantes avanzados fluían con naturalidad de sus dedos. Margaret empezó a avergonzarse de su actitud anterior. Había menospreciado a este chico por su apariencia y origen. Lo había juzgado antes de escuchar una sola nota. Ahora se daba cuenta de lo equivocada e injusta que había sido. La música seguía creciendo en intensidad y emoción. Jaime parecía crecer mientras tocaba, lleno del poder de la música de Chopin. Sus pequeñas manos se extendían por el teclado con confianza. Y Grace Dot Margaret se encontró completamente absorta en la interpretación. Ya no pensaba en juzgar ni en puntuar. Simplemente estaba asombrada por lo que este joven podía hacer. Empezó a comprender que no solo estaba escuchando a un estudiante talentoso. Estaba escuchando a un músico nato, alguien con dones que no se podían comprar ni enseñar. Este era el tipo de talento que aparecía quizás una vez en una generación. Dot. A medida que la música se acercaba a sus secciones más desafiantes, Margaret contenía la respiración. Seguramente Jaime llegaría a sus límites. Seguramente ahora se notaría su falta de formación formal. Pero Jaime continuó tocando con la misma confianza y belleza que había mostrado desde la primera nota. De hecho, parecía volverse más fuerte y expresivo a medida que avanzaba la pieza. Dot. Margaret se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre educación musical estaba siendo desafiado por este niño de 12 años. Estaba demostrando que a veces las cosas más importantes de la música no se pueden enseñar en las aulas ni aprender de los libros. Dot, las partes más hermosas y difíciles del bel aún estaban por venir. Margaret se sintió realmente emocionada por escuchar lo que Jaime haría con ellas. Por primera vez en años, sintió que estaba descubriendo algo completamente nuevo sobre la música. Jaime entró en la parte más desafiante de la mala. Esta era la sección que separaba a los buenos pianistas de los grandes. La música se volvió salvaje y tormentosa como olas furiosas rompiendo contra las rocas. La mayoría de los músicos pasaron años aprendiendo a tocar estos pasajes correctamente. Margaret Harrison observaba las manos de Jaime con total atención. Ahora había renunciado a toda pretensión de juzgar. Estaba presenciando algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre formación musical. La mano izquierda tenía que tocar octavas atronadoras mientras que la derecha tocaba melodías rápidas e intrincadas. Era como intentar dirigir dos orquestas diferentes al mismo tiempo. Incluso los pianistas profesionales a veces tenían dificultades con esta coordinación, pero Jaime lo hacía parecer natural. Su mano izquierda martilleaba las notas graves y profundas con potencia y precisión. Su mano derecha danzaba a través de las complejas melodías sin perder el ritmo. Todo su cuerpo se movía con la música, balanceándose e inclinándose según la emoción lo exigía. Margaret sintió que se le aceleraba el corazón. Había escuchado a famosos pianistas de concierto tocar esta pieza en el Carnegie Hall y otros escenarios prestigiosos, pero nunca la había escuchado. Con una emoción tan cruda y una comprensión tan natural, el rostro de Jaime mostraba una concentración total, pero también una alegría pura.
No luchaba contra la dificultad de la música. Lo celebraba. Cada pasaje desafiante era como una montaña que escalaba con alegría. La música contaba una historia de lucha y triunfo. Chopin la había escrito durante un momento difícil de su vida, lejos de su tierra natal y lidiando con la enfermedad y la angustia. De alguna manera, este niño de 12 años parecía comprender todo ese dolor y belleza. Margaret pensó en sus alumnos de la prestigiosa escuela de música. Aprendieron piezas como esta nota a nota, compás a compás. Practicaron escalas y ejercicios durante horas para desarrollar su técnica. Estudiaron teoría e historia de la música para comprender lo que tocaban. Pero Jaime se había saltado toda esa educación formal y había ido directo al corazón de la música. Era como si hablara el idioma de Chopin con naturalidad, sin tener que aprenderlo de los libros de texto. La tormentosa sección seguía ganando intensidad. Las manos de Jaime se movían por el teclado con increíble velocidad y precisión. El viejo piano parecía responder a su toque como un ser vivo. Cada nota sonaba con claridad, incluso en los pasajes más complejos. Margaret notó algo extraordinario en el pedaleo de Jaime. El pedal de sostenido era lo que hacía que el piano sonara rico y conectado. Usarlo correctamente era un arte que le llevó años dominar, pero Jaime lo usaba a la perfección, creando hermosos sonidos que fluían como el agua, y se dio cuenta de que nadie podría haberle enseñado ese nivel de técnica de pedal. Era demasiado sutil, demasiado instintivo. Jaime debió haberlo desarrollado por sí solo, escuchando atentamente cómo diferentes toques creaban sonidos distintos. El público estaba completamente hipnotizado. Los padres que no sabían nada de música clásica podían sentir que estaban escuchando algo extraordinario. Los niños permanecieron completamente quietos, temerosos de hacer cualquier sonido que pudiera romper el hechizo. La madre de Jaime observaba a su hijo con asombro y orgullo. Recordaba, de pequeño, cómo tarareaba melodías que parecían surgir de la nada. Siempre supo que era especial. Pero verlo así era casi abrumador. Su padre pensó en todos los sacrificios que habían hecho para comprarle a Jaime ese viejo piano. No habían tenido dinero para vacaciones ni ropa nueva. Pero ver a su hijo ahora sabía que cada sacrificio había valido la pena. Margaret sintió emociones que no había experimentado en años. Cuando era joven y se enamoró de la música, había sentido esta misma sensación de asombro y emoción. En algún lugar del camino, como se volvió exitosa e importante, había perdido ese sentimiento. Jaime le estaba trayendo de vuelta. Él era, recordándole por qué había elegido dedicar su vida a la música en primer lugar. It was not about prestige or dinero o estatus social. Se trataba de la magia que sucedió cuando los corazones humanos se conectaron a través del sonido. La música alcanzó su más técnicamente dem. Sección de andar. Aquí Chapet había escrito pasajes que requerían una increíble fuerza e independencia en los dedos. Cada dedo debía tocar diferentes ritmos y dinámicas al mismo tiempo. Margaret contuvo la respiración mientras Jaime se acercaba a estas medidas aparentemente imposibles. Seguramente aquí era donde se notarían sus limitaciones. Seguramente esto estaba más allá de lo que cualquier músico autodidacta podría manejar. Pero Jaime se desenvolvió con soltura en los pasajes difíciles como si fueran ejercicios sencillos. Sus dedos parecían saber exactamente dónde ir y cuánta presión aplicar. Los ritmos complicados se alineaban a la perfección. Las diferentes melodías se entrelazaban como hilos de un hermoso tapiz. Margaret sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos de nuevo. Esta vez no intentó contenerlas. Estaba presenciando algo que podría ocurrir solo una vez en la vida. Veía genio musical puro en su estado natural en la sala. Otras personas tenían reacciones similares. Algunos padres lloraban desconsoladamente. Los demás jueces estaban sentados con la boca abierta, asombrados. Incluso los niños parecían comprender que estaban viendo algo especial. Jaime se dirigió hacia el momento culminante de toda la pieza.
Aquí fue donde todos los diferentes temas y melodías se unieron en una declaración abrumadora. Requería no solo habilidad técnica, sino también una tremenda madurez y comprensión musical. Margaret observó cómo todo el cuerpo de Jaime se preparaba para este momento. Cuadró los hombros, respiró hondo y preparó las manos para el asalto final al teclado. Comprendió que este chico estaba a punto de tocar una música que la mayoría de los pianistas profesionales encontraban desafiante, y que la tocaría de memoria con sentimiento tras haberla aprendido solo en un viejo piano en una casa pequeña. La creciente emoción en la música coincidía con la creciente emoción en la sala. Todos podían presentir que algo asombroso estaba a punto de suceder. El aire mismo parecía vibrar de anticipación. Margaret se inclinó tanto hacia adelante que casi estaba de pie. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba escuchar cómo Jaime manejaría el clímax de una de las piezas más difíciles de toda la literatura pianística. En ese momento, se dio cuenta de que esta competencia pueblerina se había convertido en el evento musical más importante al que había asistido en años. Este chico desconocido estaba a punto de mostrarle algo sobre la música que toda su educación y experiencia jamás le habían enseñado. Las manos de Jaime tocaron las teclas con una fuerza tremenda. El clímax del bot explotó del viejo piano como un trueno. Cada nota era perfecta. Cada acorde resonó con una claridad cristalina. El sonido llenó el pequeño centro comunitario y pareció estremecer las paredes. Margaret Harrison sintió que la música la golpeaba como una fuerza física. Nunca había escuchado este pasaje tocado con tal combinación de perfección técnica y poder emocional. Todo el cuerpo de Jaime estaba involucrado en la creación del sonido. Sus brazos, su espalda, todo su ser estaba concentrado en dar vida a la visión de Chopin. Las cuerdas atronadoras rodaban una tras otra, cada una basándose en la anterior. Las manos de Jaime se movían por el teclado con increíble velocidad y precisión. Las difíciles octavas que desafiaban a los pianistas profesionales parecían fáciles bajo su toque. Pero no fue solo la destreza técnica lo que asombró a Margaret. Fue la comprensión musical que la cubría. Jaime sabía exactamente cuándo subir o bajar el volumen de la música, cuándo apresurarse o contenerse. Moldeaba cada frase con el instinto de un maestro músico en la sala. La gente disfrutaba la música con todas sus fuerzas. Algunos se mecían en sus sillas, otros contenían la respiración. Algunos padres tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Todos podían sentir el poder y la belleza de lo que Jaime estaba creando. La música alcanzó su máximo esplendor. Las manos de Jaime parecían estar en todas partes a la vez, tocando acordes y melodías que llenaban cada rincón del espectro sonoro. El viejo piano respondió a su toque como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Margaret sintió que su compostura profesional se desmoronaba por completo. Ya no era una distinguida profesora juzgando. Era simplemente un ser humano abrumada por la belleza de la música. Le temblaban las manos al agarrarse al borde de la mesa. Entonces, tan repentinamente como había comenzado la tormenta, ésta empezó a desvanecerse. Jaime guió la música desde su imponente punto álgido con la misma habilidad que había usado para construirla. Los potentes acordes se volvieron más suaves. Las notas impetuosas se ralentizaron a un ritmo más tranquilo. Esta transición fue una de las partes más difíciles de toda la pieza. Requería un control y una sincronización perfectos. Demasiado rápido y el efecto se arruinaba. Demasiado lento y la energía se apagaba. Jaime encontró el tempo exacto. Dejó que la música se asentara naturalmente como las olas que se calman después de una tormenta. Margaret observó con asombro cómo el rostro de Jaime cambiaba con la música. Durante el poderoso clímax, se había mostrado feroz y decidido. Ahora, a medida que la música se volvía en paz, su expresión se suavizó. Una suave sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. El público volvió a respirar a medida que la música se calmaba. Pero nadie se relajó por completo.
Todos percibían que Jaime se encaminaba hacia algo aún más especial. La calma posterior. La tormenta no era un final. Era la preparación para algo hermoso. Chapin había reservado una última sorpresa para el final de su balada. Después de todo el drama y la emoción, escribió una melodía final de una belleza desgarradora. Era como una oración o una canción de cuna. Simple pero profunda. Jaime comenzó esta sección final con la caricia de un ángel. Sus dedos apenas parecían tocar las teclas, pero cada nota resonaba con claridad. La melodía flotaba sobre un suave acompañamiento como un pájaro planeando sobre aguas tranquilas. Margaret sintió que sus lágrimas fluían libremente. Había renunciado a ocultar su emoción. Esta era la interpretación de piano más hermosa que jamás había escuchado, y provenía de un niño de 12 años que había aprendido a tocar solo. La melodía final se interpretó con tanta ternura que pareció llegar al corazón de todos. Los padres pensaron en sus hijos. Los niños pensaron en sus familias. Los maestros pensaron en por qué habían elegido trabajar con jóvenes. Jaime tocó cada nota del final con una dulzura preciosa. Su toque fue tan suave que el piano parecía susurrar en lugar de cantar. Sin embargo, cada nota era perfectamente clara y expresiva. La sencilla melodía contenía toda la complejidad de la emoción humana. Margaret se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de un gran artista. No se trataba solo de un niño talentoso tocando una pieza difícil. Era un músico que entendía profundamente la experiencia humana y podía expresarla a través del sonido. La hermosa melodía continuó desarrollándose, cada frase más conmovedora que la anterior. Las manos de Jaime se movían con la gracia de un bailarín, creando sonidos que parecían venir del cielo. El antiguo centro comunitario se había transformado en una sala de conciertos digna de los mejores músicos del mundo. A medida que la pieza se acercaba a su fin, todos en la sala parecían contener la respiración. Nadie quería que este momento mágico terminara. La música los había transportado a un lugar de pura belleza y emoción. Jaime tocó las notas finales con infinito cuidado. Cada una era como una despedida, triste pero apacible. La última cuerda quedó suspendida en el aire un largo instante, luego se desvaneció lentamente en el silencio. Durante varios segundos, nadie se movió. La sala quedó en completo silencio. Todos parecían temerosos de romper el hechizo que Jaime había creado con su interpretación. Entonces alguien comenzó a aplaudir. Era el padre de Jaime, un hombre que nunca había asistido a un concierto de música clásica. Su aplauso fue lento y pausado, lleno de orgullo y asombro. En cuestión de segundos, toda la sala estalló. Padres, niños, jueces y voluntarios comenzaron a aplaudir con enorme entusiasmo. El sonido resonó en las paredes de la pequeña comunidad. Un trueno como el centro. Margaret Harrison se puso de pie, aplaudiendo con más fuerza que en años. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alegría y emoción. Acababa de presenciar algo extraordinario. La gente empezó a silbar y a vitorear. Algunos gritaron «¡Bravo!», como si estuvieran en un concierto profesional. Otros simplemente se pusieron de pie y aplaudieron. Demasiado conmovido como para emitir algún sonido aparte de aplaudir, Jaime se sentó en la banqueta del piano, con aspecto ligeramente abrumado por la respuesta. Había tocado esta pieza muchas veces en casa, pero nunca para un público como este. El entusiasmo y la emoción del público superaron sus expectativas. Margaret miró a su alrededor y vio todos los rostros emocionados. Eran gente sencilla de un pueblo pequeño, pero reconocían la grandeza al oírla. Puede que no conocieran los nombres técnicos de lo que Jaime había logrado, pero sabían que habían vivido algo especial. Los aplausos continuaron durante varios minutos. La gente no quería dejar de aplaudir. Querían mostrarle a Jaime cuánto los había conmovido su música. Querían celebrar este momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. Margaret se dio cuenta de que todo su mundo había cambiado en 15 minutos.
Todo lo que creía saber sobre talento, formación y habilidad musical había sido trastocado por un chico de un pequeño pueblo con agujeros en los zapatos. Los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, pero la emoción en la sala seguía siendo eléctrica. Jaime se levantó del banco del piano e hizo una pequeña reverencia tímida. Tenía las mejillas rojas de vergüenza, pero sus ojos brillaban de felicidad. Margaret Harrison se secó las lágrimas e intentó recomponerse. Como juez profesional, necesitaba hablar con Jaime y comprender lo que acababa de presenciar. Pero como ser humano, seguía abrumada por la belleza de su actuación. Se acercó a Jaime, que estaba de pie cerca del piano. Parecía incluso menor de 12 años. Su ropa era claramente usada, cuidadosamente remendada, pero delataba su edad. Tenía cinta adhesiva cubriendo agujeros que sus padres no podían reparar, pero sus ojos tenían una profundidad e inteligencia que sorprendieron a Margaret. No era solo un niño que tocaba bien el piano. Era un alma vieja que entendía la música de una forma que la mayoría de los adultos jamás comprenderían. «Jamie», dijo Margaret, con la voz aún temblorosa por la emoción. «Eso fue extraordinario. ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano?» Jaime bajó la mirada, repentinamente tímido. «Unos 6 años, señora. Mi abuela me enseñó cuando era pequeño, y aprendiste esa pieza de cortar sola». Jaime asintió. «La encontré en un CD en la biblioteca. La escuché una y otra vez hasta que pude tocarla». Margaret sintió que su asombro crecía. «¿Lo aprendiste solo escuchando? ¿Sin partitura? ¿Ningún profesor que te ayude?» «No tenemos dinero para clases», dijo Jaime en voz baja. «Pero tengo un piano en casa. Es viejo, pero funciona». «De acuerdo». A Margaret se le rompió un poco el corazón al oír sus palabras. Aquí estaba un niño con un talento natural increíble, pero su familia apenas podía cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, sus estudiantes en Nueva York disfrutaban de todas las ventajas que el dinero podía comprar. «Háblame de tu abuela», dijo Margaret con dulzura. El rostro de Jaime se iluminó. Era maravillosa. Trabajaba limpiando casas y oficinas, pero se sabía un montón de canciones. Me enseñó a Amazing Grace, Danny Boy y otras sencillas. Decía que la música era un don que nadie podía quitarte. Parecía una mujer sabia. Lo era. Antes de morir, me dijo que siguiera tocando pase lo que pasara. Dijo que algún día la gente escucharía mi música y entendería algo importante. Margaret sintió escalofríos en los brazos. La abuela de Jaime, de alguna manera, sabía que su nieto poseía dones extraordinarios. Había plantado las semillas que se convirtieron en ese momento increíble. Betty Johnson, quien dirigía el programa de música del centro comunitario, se unió a la conversación. Su rostro aún estaba sonrojado por la emoción de la actuación de Jaime. El profesor Harrison Betty suspiró. «Espero que ahora entiendas por qué estamos tan orgullosos de Jaime. Viene a nuestro pequeño grupo de música todas las semanas y ayuda a los demás niños. Nunca presume ni actúa como si fuera mejor que los demás». Margaret miró a Jaime con una nueva comprensión. No solo era increíblemente talentoso, sino que era humilde y amable. Estas eran cualidades que no se podían enseñar en ninguna escuela. «Jaime», Margaret dijo, «¿sabes lo especial que fue lo que acabas de hacer?» Jaime se encogió de hombros. «Simplemente toqué la música tal como suena en mi cabeza». Margaret sonrió a su pesar. «Esa pieza que acabas de tocar se considera una de las más difíciles de toda la literatura pianística. Los músicos profesionales practican durante meses antes de intentar tocarla en público. Y la tocaste mejor que la mayoría». Jaime pareció sorprendido. «¿En serio? No me parece tan difícil. Una vez que aprendo cómo debe sonar una pieza, mis dedos saben dónde ir». Margaret sintió que su entusiasmo crecía. Este chico tenía una inteligencia musical natural que iba mucho más allá de la habilidad técnica. Poseía la clase de comprensión intuitiva que hacía a los verdaderos grandes músicos. Miró a los padres de Jaime,
que observaban la conversación con nerviosa esperanza. Era evidente que amaban a su hijo, pero no tenían ni idea de cómo ayudarlo a desarrollar sus extraordinarias habilidades. Señor y señora Chun, los llamó Margaret. ¿Podría hablar con usted un momento?, preguntaron los padres de Jaime con cautela. Nunca habían hablado con alguien tan importante como un profesor de una famosa escuela de música. Temían decir algo inapropiado. Su hijo, comenzó Margaret, tiene el talento musical más natural que he conocido en 20 años de docencia. Necesita una formación adecuada y oportunidades que van mucho más allá de lo que esta comunidad puede ofrecer. La madre de Jaime parecía preocupada. No podemos permitirnos clases caras, profesor. Usamos el dinero del coche para comprarle el piano que tiene ahora. A Margaret le dolía el corazón por esta familia. Habían dado todo lo posible para apoyar la música de su hijo, pero no fue suficiente para desarrollar todo su potencial. Enseño en una de las escuelas de música más prestigiosas del país, dijo Margaret. Tenemos programas de becas para estudiantes excepcionales. Me gustaría recomendar a Jaime para una beca completa. La sala quedó en completo silencio. Los padres de Jaime se miraron con expresiones de asombro y esperanza. Betty Johnson se quedó sin aliento. Incluso los otros niños se detuvieron a charlar para escuchar. ¿Una beca?, preguntó el padre de Jaime. ¿Quieres decir que podría estudiar música de verdad? Más que eso, dijo Margaret. Podría tener acceso a los mejores profesores, los mejores instrumentos y oportunidades de tocar con otros jóvenes músicos talentosos. No se trata solo de lecciones. Se trata de darle a Jaime la oportunidad de convertirse en el artista que nació para ser. Jaime parecía abrumado. ¿Tendría que mudarme de casa?, preguntó Margaret con una sonrisa. No hasta que seas mayor. Por ahora, me encargaría de que tuvieras clases con maestros que podrían venir aquí o podrías viajar a la escuela por fin de semana. Trabajaríamos con tu familia para asegurarnos de que pudieras continuar con tu educación regular mientras desarrollabas tus dotes musicales. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de la madre de Jaime. ¿Estás segura? ¿De verdad estás segura de que es tan bueno? Margaret miró a Jaime, quien la observaba con esos ojos sabios y profundos. Señora Chun, en todos mis años de docencia, nunca he estado más segura de nada. Su hijo tiene el potencial de convertirse en uno de los grandes pianistas de su generación. La sala estalló en una charla animada. Los padres felicitaron a la familia de Jaime. Los niños se reunieron alrededor de Jaime, mirándolo con renovado respeto y asombro. Betty Johnson ya estaba hablando de cómo organizar el viaje y el alojamiento, pero Margaret estaba concentrada en Jaime. Podía ver en sus ojos que entendía lo que significaba esta oportunidad. Esta era su oportunidad de honrar la memoria de su abuela y compartir sus dotes musicales con el mundo. Solo hay una cosa, le dijo Margaret a Jaime en privado. Prométemelo. Nunca perderás lo que hace especial a tu forma de tocar. No dejes que la formación académica cambie el corazón y el alma que le dedicas a la música. Jaime sonrió. Mi abuela me dijo que la música vive en mi corazón. Nunca lo olvidaré. Margaret sintió una calidez que le recorría el pecho. Este chico les recordaría a ella y a todos lo que realmente significaba la música. Cambiaría vidas tal como había cambiado la suya hoy. Habían pasado 6 meses desde aquel día que cambió su vida en el centro comunitario de Riverside. Margaret Harrison estaba en su elegante estudio de la prestigiosa escuela de música, observando a Jaime Chun prepararse para su lección. Todo en ese momento aún la asombraba. El estudio no se parecía en nada al antiguo centro comunitario donde había escuchado tocar a Jaime por primera vez. Las paredes estaban cubiertas de premios y fotografías de músicos famosos. Un hermoso piano de cola se encontraba en el centro de la habitación, con su superficie negra pulida hasta un brillo de espejo. Pero el cambio más notable no estaba en el entorno. Estaba en la propia Margaret. Jaime estaba sentado en el magnífico piano,
con las manos descansando suavemente sobre las teclas. Había crecido un poco en los últimos 6 meses, pero aún vestía ropa sencilla. Su familia podía permitirse algo mejor ahora gracias al dinero de la beca, pero seguían siendo gente humilde. ¿En qué te gustaría trabajar hoy?, preguntó Margaret a Dot. Jaime sonrió. Aprendí algo nuevo esta semana. Una pieza de Rachmaninoff. ¿Te gustaría escucharla? Margaret asintió, todavía maravillada por la capacidad de Jaime para aprender música difícil por su cuenta. Incluso con acceso a partituras y una instrucción adecuada, prefería aprender las piezas escuchando primero. Luego estudiaba la partitura escrita para comprender los detalles técnicos. Dot. Cuando Jaime empezó a tocar, Margaret recordó sus antiguos métodos de enseñanza. Antes de conocer a Jaime, había sido estricta y exigente. Creía que la técnica correcta debía inculcarse en los estudiantes mediante la repetición y la crítica constantes. Pero Jaime le había enseñado que la música era mucho más que una técnica perfecta. Se trataba de tocar corazones y almas. Su forma natural de tocar le había demostrado que a veces las cosas más importantes no se podían enseñar en las formas tradicionales. En los últimos meses, Margaret había cambiado su forma de enseñar a todos sus alumnos. Dedicaba menos tiempo a criticar la posición de sus manos y más a ayudarlos a encontrar el significado emocional de la música. Sus otros alumnos habían florecido con este nuevo enfoque. Jaime terminó la pieza de Rokoff con su gracia y belleza habituales. Los pasajes difíciles que desafiaban a los estudiantes avanzados parecían naturales bajo su toque. Pero Margaret ya no encontraba esto sorprendente. Había aprendido a esperar cosas extraordinarias de Jaime. Eso era hermoso, dijo. ¿Cómo te hizo sentir la pieza al tocarla? Este era el tipo de pregunta que Margaret nunca les habría hecho a sus alumnos antes de conocer a Jaime. Solía centrarse solo en las correcciones técnicas. Pero Jaime le había enseñado que comprender las emociones en la música era tan importante como tocar las notas correctas. Era como extrañar a alguien a quien amas, dijo Jaime pensativo. Como recordar momentos felices que no pueden volver. Margaret sonrió. Jaime siempre encontraba el corazón emocional de cada pieza que tocaba. Esta comprensión le daba a su música una profundidad que iba mucho más allá de su juventud. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo Margaret. Los ojos de Jaime se iluminaron. Hablaba de su abuela a menudo durante sus lecciones. Margaret había aprendido que todo lo que Jaime hacía estaba motivado por su deseo de honrar su memoria y usar los dones que ella le había ayudado a descubrir. Pienso en ella cada vez que toco, dijo Jaime. Me dijo que la música podía unir a las personas y hacer que se sintieran menos solas. Espero que eso sea lo que suceda cuando la gente me escuche tocar. Margaret sintió la calidez familiar en el pecho que le invadía cada vez que Jaime hablaba de sus motivaciones más profundas por la música. Nunca había perdido el corazón puro que hacía que su forma de tocar fuera tan especial. Dot. Los cambios en la vida de Margaret fueron mucho más. Más allá de sus métodos de enseñanza. Había iniciado un programa de becas específicamente para estudiantes talentosos de familias pobres. Viajaba a pueblos pequeños y zonas rurales en busca de joyas musicales ocultas como Jaime. También había vuelto a actuar. Antes de conocer a Jaime, había dejado de tocar el piano en público hacía años. Se había centrado tanto en enseñar y juzgar que había olvidado la alegría de hacer música. Pero el amor puro de Jaime por la música había reavivado su propia pasión. Ahora daba conciertos con regularidad, tocando con la misma profundidad emocional que Jaime. Le había demostrado que era posible. Profesor Harrison, dijo Jaime, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Recuerda lo que pensó la primera vez que me vio en el centro comunitario? Margaret sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza. Nunca le había contado a Jaime su reacción inicial, pero sabía que le debía honestidad. Me avergüenza admitirlo, dijo. Dijo, pero te juzgué antes de oírte tocar. Vi tu ropa y tu pasado, y asumí que no podías ser un músico serio.
Jaime asintió pensativo. Podría decirte que me mirabas como si no perteneciera allí. Estaba equivocada, Jaime. Completamente equivocada. Me enseñaste que el talento y la belleza pueden venir de cualquier parte. No hace falta ser rico ni tener privilegios para crear algo maravilloso. Mi abuela solía decir que a la música no le importa el dinero ni la ropa elegante. Solo le importa lo que hay en tu corazón. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, como solía ocurrir cuando Jaime compartía la sabiduría de su abuela. Tenía toda la razón. Me has recordado verdades que había olvidado. Jaime, en efecto, había cambiado por completo la perspectiva de Margaret sobre la vida y la música. Ya no valoraba a los estudiantes por su riqueza familiar o sus conexiones sociales. Buscaba la chispa del genuino sentimiento musical que pudiera convertir la habilidad técnica en arte. Su reputación, de hecho, se había fortalecido. Gracias a este cambio, se había corrido la voz por todo el mundo de la música sobre la profesora que podía ayudar a los estudiantes a encontrar su conexión emocional con la música. Padres de todo el país querían que sus hijos estudiaran con ella. Pero Margaret era la más estaba orgullosa del trabajo que hacía con estudiantes como Jaime. Había encontrado a varios jóvenes músicos de familias pobres y les había ayudado a conseguir becas y oportunidades. Cada uno le recordaba la verdadera importancia de la educación musical. Jaime Margaret dijo, vas a actuar en el Carnegie Hall el mes que viene. ¿Cómo te sientes al respecto? Los ojos de Jaime se abrieron de par en par. Incluso después de 6 meses de oportunidades extraordinarias, la idea de tocar en una de las salas de conciertos más famosas del mundo todavía lo asombraba. Asustado, admitió, pero también emocionado. Sigo pensando en todos los grandes músicos que han tocado en ese escenario. Tú perteneces allí tanto como cualquiera de ellos, dijo Margaret con firmeza. Tu música tiene algo especial que la gente necesita escuchar. Jaime sonrió. Espero que mi abuela lo sepa de alguna manera. Creo que sí, dijo Margaret. Y creo que está orgullosa de ambos. De ti por convertirte en el músico que ella sabía que podía ser y de mí por aprender a ver lo que ella vio en ti. Mientras Jaime se preparaba para irse, Margaret reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. 6 meses atrás, había sido una profesora exitosa pero fría, centrada en el prestigio y la perfección. Casi se pierde el descubrimiento musical más importante de su carrera. Debido a sus prejuicios y suposiciones, ahora era una persona completamente diferente. Ella todavía tenía éxito, pero también se sentía feliz y realizada como nunca antes. Recordó por qué se enamoró de la música en primer lugar. Jaime le había dado el mayor regalo posible. Le había demostrado que la verdadera grandeza no provenía de privilegios ni de una formación académica, sino del amor genuino por la música y la valentía de compartir ese amor con los demás. Mientras Jaime se dirigía a la puerta, se volvió hacia Margaret. Gracias por darme esta oportunidad, por creer en mí incluso cuando al principio no lo hiciste. Margaret sonrió entre lágrimas. Gracias por cambiar mi vida, Jaime. Gracias por recordarme de qué se trata realmente la música. Después de que Jaime se fuera, Margaret se sentó al piano y tocó una melodía sencilla. Era una de las canciones que la abuela de Jaime le había enseñado, una hermosa melodía popular que hablaba de esperanza y sueños. Mientras tocaba, Margaret pensó en la lección que había aprendido de un niño de 12 años en un pequeño centro comunitario. El verdadero talento no se juzga por las apariencias ni las circunstancias. La música más hermosa a menudo provenía de los lugares más inesperados, y a veces el maestro aprendía más del alumno que el alumno del maestro.